Boa tarde a todos. Nós estamos dando alguns minutos para que todos possam ir acessando a nossa sala. Boa tarde, Daniel. Já estamos ao Hola, vivo. Aline, ¿cómo estás? Tudo bem? Todo bien, voy a bajar el volumen de los artefactos. Para quem já está na sala nos escutando, eu peço que nos avise se o som está ok, se estão escutando bem. E aí nós vamos dar início a essa tarde de conversa. Chegamos na nossa 20ª live dentro do projeto Cirandar, Rodas de Investigação desde a Escola. E é um prazer, então, nessa 20ª live, estar junto com o professor Daniel Soares, né, nosso parceiro aí de alguns anos, né? Então, quero agradecer em nome da Maria do Carmo, né, a tua presença, Daniel, nessa tarde. E quero dizer também, quero começar contando uma história. Eu vou apresentar o Daniel contando uma história, porque somos do campo aí da investigação narrativa. Então, nada melhor do que começar essa roda de conversa contando essa história, que é a história de quando começou o Cirandar. Né? Então, Maria do Carmo e eu estávamos numa mesa de café com o Daniel, em Córdoba, na Argentina, que foi no encontro do Íbero. Né? Maria do Carmo vai lembrar talvez o ano, fiquei um pouco perdida, porque a primeira edição do Cirandar foi em 2012. Então deve ter 2011 fue esto. 2011, exato. Un frío invierno de 2011. Inverno de Julio julho. o agosto de 2011. Então, para quem está chegando na nossa rede, saibam que o Cirandar foi pensamos juntos, né, Daniel, naquela tarde, acompanhados de um bom café, e temos até hoje guardado o diário em que escrevíamos proposições, né, justamente porque agora o Daniel começa a trazer, né, as contribuições para essa tarde, e quem está conosco no Cirandar nesses 9 anos vai compreender, né, o porquê então que sentamos naquela tarde, né, tomamos um bom café e conversamos sobre as nossas apostas na formação de professores, né, na nossa aposta na investigação narrativa, que também é algo que nos costura. Então, nesse sentido, é um prazer, Daniel, estar contigo hoje. E a ideia que o Daniel vai estar falando, né? E vai falar em espanhol. E eu estou aqui também para qualquer dúvida do pouco de espanhol que eu sei, vou estar aqui buscando compreender e ajudá-los também, tá? Então, o chat está aí, deixem comentários, reflexões, que eu vou estar atenta, e aí, em algum momento, se necessário, eu convido o Daniel para ler algum comentário, tá? Mas a ideia é poder te escutar, tá bom, Daniel? Então eu vou te deixar mais presente aqui na tela falando, mas eu estou aqui, tá? Só para que tu saibas. Perfecto. No me dejes solo, por favor, Aline. Tudo bem, não, estou aqui. Tá, Daniel? Vale. Uma boa roda para nós de conversa e obrigada por estar conosco. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un gusto, un placer estar aquí conversando con ustedes. Le agradezco por eso muchísimo a Cirandar, a Aline, a María do Carmo, esta oportunidad, ¿no? de juntarnos, de conversar, de, en cierta forma, estar presentes en estos momentos tan complejos, tan trágicos, tan dolorosos, y que, sin embargo, tal vez justamente por eso son una oportunidad trágica de pensarnos, ¿no? De pensarnos en el mundo, no solamente pensar el mundo, sino pensarnos en el mundo, aprovechar esta interrupción para ver aquello que se discontinúa o que tal vez se profundiza a causa de la pandemia, ¿no? Como son las desigualdades, las injusticias, la depredación.
Así que en un momento trágico como este, tal vez un ejercicio de reflexividad, un ejercicio de pensarnos, de pensar lo que venimos haciendo, en mi caso, hace más de 20 años. Y voy a comentar una cosa, nuestra conversación con Aline es un poco más larga, más extendida. En realidad comienza hace 10 años en un CIPA, en el Congreso Internacional de Pesquisa Autobiográfica en São Paulo, ¿no? Donde tuvimos nuestra primera conversación y que fue retomada después en varias ocasiones. Eh, bueno, E acompanhada de café, né, Daniel? Acho siempre que o café é acompañado. uma marca, né, das nossas rodas, né? Sí, sí, en un bar de la universidad, ¿no? De la Universidad de San Pablo, de la USP. Bien, entonces me parece que estamos ya ejercitando esta interrupción trágica como una oportunidad para pensarnos y creo que nos hace bien ese ejercicio de vitalidad, ¿no? No solamente es necesario, sino que también es placentero pensarse, ¿no? Y pensar qué fue lo que se interrumpió, de qué manera esa interrupción también nos permite ver las cosas de otro modo. Decía en otro lado, en un seminario de la Universidad de Tours, ¿no? Que convocó a investigadores narrativos de distintos lugares del mundo, que tuvo justamente una convocatoria muy interesante porque nos pedían que relatemos nuestra cotidianeidad y yo contaba justamente que una de las cosas que más había sentido, una de las discontinuidades o de las rupturas más fuertes en mi campo como investigador fue la interrupción de los relatos, ¿no? Y del mundo de los que hablaban aquellos relatos de experiencia que ya no era, ¿no? Y que no me permitían tal vez anticipar el mundo pedagógico que vendrá, ¿no? Sentía que nuestra narrativa estaba interrumpida, ¿no? Y que era necesario volver a la biblioteca, a nuestros textos y leerlos de otra forma. Me parece que esta es una de esas oportunidades para leernos, para contarnos y leernos de otra forma. Entonces, me parecía interesante aprovechar esta oportunidad para repensar un poco lo que veníamos haciendo y cómo veníamos haciendo la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, fundamentalmente en relación con el campo de la pedagogía de la formación, ¿no? De lo que, al menos en el mundo hispanohablante, venimos pensando como pedagogía. Y, me parecía interesante hacerlo frente a una doble constatación. Una es que ya ahora, en el 2020, se puede ver muy nítidamente la expansión de lo que Leonora Arfuch llama el espacio biográfico, ¿no?, al campo de la educación. Cada vez es más común encontrar experiencias, prácticas que incorporen las narrativas de sí, las narrativas autobiográficas, los relatos de experiencia dentro de sus prácticas. Hace 10 años atrás, cuando comenzábamos a hablar con Aline, todavía había que esforzarse para argumentar y justificar este tipo de prácticas narrativas, autobiográficas, indagativas, investigativas, ¿no? En el campo, tanto en el campo de la educación, en el campo escolar, como en el campo académico. Hoy vemos que esto no es así, ¿no? Que en la investigación educativa se consolida cada vez más el enfoque biográfico narrativo como una forma legítima de hacer investigación. No solamente en Brasil, no solamente en Argentina y en América Latina, sino en todo el mundo. Hay congresos, cada vez más investigaciones que se identifican dentro
del enfoque narrativo y autobiográfico, que no solamente utilizan recursos narrativos y autobiográficos para investigar, sino que se identifican con este tipo específico de investigación. Bolívar ya decía hace un tiempo, ¿no? La investigación narrativa y autobiográfica ya es reconocida como una forma de investigar, como una modalidad específica de investigación. Brasil fue pionero y es pionero en ese proceso de legitimación dentro de la investigación educativa, ¿no? Los CIPA, los Congresos Internacionales de Pesquisa Autobiográfica, cada 2 o 3 años reúne más de 1000 ponencias vinculados, 1000 trabajos vinculados con esta perspectiva de todas las universidades de Brasil. Al mismo tiempo, hay una asociación brasilera de pesquisa autobiográfica que también da cuenta de una comunidad académica consolidada. En fin, la revista brasilera de pesquisa autobiográfica también confirma hasta en su propia denominación la potencia de este campo, ¿no? Con 3 o 4 números por año, persistentemente. Sino que también en Colombia comenzaron a haber simposios de investigación narrativa, en Argentina, en fin. En América Latina se va consolidando esta línea. Cada vez hay más tesis, ¿no?, de doctorado y de maestría, de disertaciones de maestría, que se identifican en esto. Creo que hay consenso. Lo que no hay tanto consenso en el campo de la investigación educativa es que la investigación narrativa y autobiográfica sea realizada por docentes que no sean docentes universitarios, o al menos en Argentina. Una cosa es que los docentes colaboren en procesos de investigación narrativa llevados adelante por investigadores profesionales o investigadores académicos que están insertos en el campo académico, y otra cosa muy diferente que un simple docente de escuela, un profesor de escuela, reclame para sí la potestad o la posibilidad de hacer investigación educativa. Y esto es un campo de discusión que creo tanto la documentación narrativa como las ruedas de conversa y lo que ustedes vienen haciendo en el Cirandar discute y pone en tela de juicio, ¿no? Abriendo la posibilidad muy potente de que los docentes puedan investigar narrativa y autobiográficamente su propia experiencia. En el campo de la formación académica también se va consolidando. Hay cada vez más seminarios de doctorado que nombran a la documentación narrativa, ¿no? O la investigación narrativa y autobiográfica, ¿no? Yo mismo co-coordino un programa específico de doctorado que trabaja específicamente, valga la redundancia, en investigación narrativa y autobiográfica y biográfica en educación. Esto también era impensable hace un tiempo y da cuenta de esta expansión. En el campo del desarrollo profesional docente, del desenvolvimiento profesional docente, también hay muchas experiencias y cada vez más, ¿no?, que utilizan la investigación narrativa y biográfica de la propia experiencia como forma de desarrollo, de desenvolvimiento profesional de profesores que ya son profesores y trabajan en la red escolar. Y en el campo de la formación docente inicial, la formación de pregrado, de grado también, ¿no? En Argentina es muy contundente la pregnancia que tuvieron los enfoques narrativos dentro de la formación de profesores, tanto en nuestros institutos superiores de formación docente como en la universidad. Cada vez es más extendido. Existen producción de desarrollo curricular, ¿no?, que utiliza la narrativa para el trabajo con los contenidos curriculares oficiales de ministerios, ¿no?, de las propias escuelas, que incorporan muy activamente la investigación narrativa y autobiográfica. Es decir, que hay
es muy evidente cómo en el campo educativo esta expansión esta expansión se verificó y pregnó distintos espacios con mucha potencia. El problema es que también este uso extendido, un uso extendido pero poco estudiado, poco indagado, ¿no? Se fue convirtiendo poco a poco, al menos en argentinos, como algo así como una moda pedagógica. Hoy es pedagógicamente correcto en Argentina hablar de narrativas pedagógicas. Y en algunos casos, ¿no?, tendiendo a banalizar el uso de las narrativas en el campo de la educación. A banalizar peligrosamente. O a confundir al menos los alcances de la narrativa, ¿no?, y de la incorporación de la narrativa autobiográfica en el campo de la educación. Acá hay dos señalamientos. Uno, creo que tenemos que indagar un poco más sobre esas potencialidades, pero también sobre los límites, y al mismo tiempo hacer un esfuerzo por tratar de mostrar, al menos para mí resulta importante, que no es lo mismo relatar una experiencia autobiográfica que escribir esa escritura dentro de un proceso de indagación narrativa y autobiográfica de la propia experiencia. Que siempre es bueno y formativo escribir la propia práctica, pero que una cosa muy diferente es documentar narrativamente su experiencia o escribir esa escritura dentro de un proceso metodológicamente regulado y en donde los criterios de evaluación y las reglas de composición de ese relato están reflexionadas metodológicamente. Es una cosa muy buena siempre escribir relatos, pero me parece que la contribución de los relatos de experiencia va mucho, de la narrativa autobiográfica y de la indagación narrativa y autobiográfica de la propia experiencia, puede ir aún mucho más lejos, ¿no?, en sus pretensiones pedagógicas. Bien, esto ha provocado, sin lugar a dudas, también un conjunto de críticas que me parece que también debemos escuchar en esta oportunidad de interrupción, ¿no?, para ponderar los alcances de estas críticas y al mismo tiempo atender, ¿no?, a formas de argumentación que permitan entrar en conversación con ellas. Creo que está el campo de la investigación narrativa y autobiográfica en el campo de la formación y de la educación lo suficientemente consolidada y explorada como para dar a este debate, ¿no? Las críticas son muy variadas, desde una muy apresurada, es justamente esa, la que el uso de la narrativa es una moda pasajera que ya pasará, como otras modas. Y que en el peor de los casos provoca una banalización del saber pedagógico, es una suerte o una forma de populismo pedagógico en la medida en que habilita, sacraliza, legitima los saberes de sentido común, las creencias, las prenociones que ponen a jugar los docentes a la hora de dar cuenta de su práctica escolar. Obviamente que es una crítica muy descalificante, pero es una crítica que está muy vigente en el campo escolar. Una cosa, dicen, es utilizar esos relatos de experiencia como fuentes para investigaciones académicas serias y científicas, y otra cosa es esperar que esas expresiones del sentido común tengan validez como formas de saber pedagógico. Por ende, las críticas más furiosas plantean que el uso de las narrativas autobiográficas son también una forma de banalización de la investigación educativa,
en la medida en que no responden a los criterios de rigurosidad, de método consagrados, y no, y no forman, y no forman formas discursivas que formalizadas, que den cuenta de manera rigurosa de ese mundo, sino que son solamente historias, cuentos, anécdotas, ¿no? Que dan cuenta de aspectos subjetivos, personales de los docentes y que no revisten ningún tipo de rigor. Pueden ser fuentes, pero no saber. Por supuesto, hay otras críticas mucho más sutiles y que me parece que son las que valdría la pena atender. Obviamente, las que acabo de comentar están atravesadas por una fuerte indolencia, ¿no? Propia también del campo académico y una visión bastante reductiva de lo que significa producir saber. Hay otras que son un poco más sutiles y que me parece que vale la pena atender. Una la formuló ya en el año 95 Jorge La Rosa, en un libro que se llama Escuela, Poder y Subjetivación, de la editorial La Piqueta, en donde plantea un uso de las narrativas biográficas como tecnología de poder. Es decir, como formas que ratifican los criterios dominantes y los saberes y la arqueología del saber dominante. Como formas en que los sujetos toman la palabra, pero se nombran a sí mismos con las palabras de su conquistador, por decirlo de alguna forma. Yo creo que hay algunas prácticas narrativas que podrían estar, algunas prácticas narrativas y biográficas que se llevan adelante en el campo educativo que podrían estar respondiendo a este tipo de modulación de las narrativas pedagógicas, ¿no? En la medida en que no plantean, por ejemplo, descomponer o deconstruir los moldes biográficos y los moldes narrativos, ¿no? Que llevan a pensar al campo educativo con comprensiones prestadas, con formas de saber que colonizaron, ¿no? El discurso pedagógico y que nos nombran, ¿no? Y nos dicen y nos posicionan en un lugar bastante particular. Hay otras críticas que también me parece que vale la pena, ¿no? Que tiene que ver con el debate que se plantea en el campo de la investigación pedagógica, ¿no? Con la cuestión de en qué medida los docentes pueden participar de investigaciones sobre su propia práctica a través de la investigación narrativa y autobiográfica. Bueno, básicamente este es el campo de críticas que me parece que vale la pena argumentar y que voy a tratar de al menos atender, ¿no? Mediante una argumentación general que da cuenta, ¿no? Que responde a los riesgos de cierta banalización de ciertas prácticas narrativas y autobiográficas en el campo educativo, por ejemplo, el uso de narrativas autobiográficas a fines evaluativos de los docentes, formas de solicitar narrativas autobiográficas que van a redundar en una evaluación, ¿no? Escrita en una modalidad de control técnico sobre el trabajo docente o de evaluación, ¿no? Calificante y descalificante del trabajo docente. Entonces, como a veces la narrativa también puede estar inscrita en procesos no tanto de autocomprensión y de comprensión de la propia práctica, sino también de inscripción de la propia palabra dentro de una estructura jerarquizada de control y de poder, convirtiendo la narrativa autobiográfica en una tecnología de poder, ¿no? Que escribe el propio discurso dentro de una trama discursiva, ¿no? Dentro de un campo discursivo con posiciones jerarquizadas, ¿no? Y que posiciona a los docentes y reposiciona a los docentes en un lugar subordinado en vez de constituirlos en sujetos de discurso. Bien,
La doble argumentación tiene que ver con al menos nuestra propia experiencia de la documentación narrativa, con la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Y tiene dos partes. La primera parte trata de pensar a la documentación narrativa de experiencias pedagógicas como parte de un movimiento intelectual y político que asume el desafío epistemopolítico, ¿no?, de recuperar a la pedagogía como campo de saber legítimo, como un campo de saber regulado por sus propias reglas de composición y regulado, ¿no?, por sus propios criterios de valoración, de validación o de evaluación. Como un campo de saber que presupone la existencia de un saber de experiencia, de un saber de oficio, de un saber artesanal que se construye, como dirían algunos autores, de manera contradisciplinar, antidisciplinar, transdisciplinar. Es decir, que no se estructura como una forma de saber disciplinar o disciplinario, que no se estructura como disciplina y que no resiste los límites y restricciones que imponen las disciplinas respecto de su propio conocimiento. Como una forma de saber específica, irreductible, como una forma de conocimiento local situado que se construye a partir del saber de experiencia construido en la práctica educacional, pero que no se queda en ese saber de experiencia. Es decir, como un saber que parte del saber de experiencia y que a partir de la investigación pedagógica sobre la propia experiencia, ¿no?, se transforma en un saber pedagógico validado, aunque no por las reglas de validación del campo disciplinar, sino por reglas de validación que están inscriptas y que se debaten en el campo pedagógico, es decir, en el campo de la praxis educacional, en un campo que recorta, por un lado, escuelas, sujetos escolares, sujetos de experiencias de investigación y de educación popular, que recorta también sectores del campo académico que investigan la educación, ¿no?, pero que tienen en común habitar el campo de la praxis educacional, habitar en común en el campo de la praxis y también de disputar posiciones de poder y de saber en ese campo, en ese territorio. Me parece interesante porque es un territorio que interseca el campo académico e interseca el campo escolar y que fija provisoriamente posiciones de saber y de poder. Por ejemplo, la forma dominante o hegemónica de estructuración de ese campo es la subordinación de los docentes al campo de saber especializado y profesionalizado, al menos en Argentina, que se manifiesta en distintas dimensiones. Entonces, parece que la recuperación del campo de la pedagogía es también recuperar posiciones activas de otros sujetos, por ejemplo, los profesores y las profesoras, ¿no?, como activos sujetos de pedagogía y de saber pedagógico. De ese saber que se construye a partir de la recuperación del saber de experiencia y la transformación de ese saber de experiencia en un saber público, en un saber validado. ¿No? Esta idea de un saber de oficio y de un saber artesanal que se construye en la práctica y que puede ser recuperado con vista a la producción de saber pedagógico. Y puede ser recuperado a través de procesos de investigación pedagógica, o sea, de construcción de saber respecto de esa propia producción.
Entonces es un saber que no solamente se construye fuera del campo disciplinar, sino que también habilita, es un campo, un tipo de saber que habilita otras posiciones de experiencia, otras posiciones de saber, otras posiciones de enunciación y de recepción. Básicamente otras posiciones de sujeto, ¿no? Que permite reconocer, ¿no? Reconocer otros sujetos y otras experiencias de saber pedagógico. Pero un saber que requiere ser validado, que requiere ser legitimado para poder inscribirse en el debate público. Y esto también me parece importante rescatarlo. Bueno, este movimiento de recuperación y de revalorización de la pedagogía como un campo de saber y de poder es muy heterogéneo, muy diverso, ¿no? Participan desde Philippe Médier, que habla de la recuperación de la pedagogía frente a la jerarquización subordinada, ¿no? Frente a las llamadas ciencias de la educación, que en Brasil no están muy instaladas, pero que en América Latina sí. En Argentina nuestras carreras son de pregrado, son de licenciaturas em ciências da educação e está muito estruturado. Até teve um comentário aqui, Daniel, justamente para isso, né? Acho que é interessante essa contextualização em que no Brasil, né, nós temos, o professor Roque coloca aqui, né, a dificuldade que a pedagogia, né, ela não é reconhecida, né, como a ciência da educação, né? E o que diferente da Argentina, né, em que há en Argentina la pedagogía como campo de saber fue desplazada hacia los bordes, fue silenciada y fue negada por las ciencias de la educación. Como ciencia positiva, como especialización de las ciencias sociales que abordan el objeto educación, pero fragmentándolo en distintas miradas especializadas. El de la historia de la educación, el de la sociología de la educación, el de la antropología de la educación, psicología de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. É muito semelhante aqui, né, Daniel? Os problemas, a problemática é a mesma. Que ha fragmentado el objeto educación en una miríada de miradas especializadas, que son muy productivas a la hora de producción de saber y que hay que atender. Pero el reclamo está en la posibilidad de tener una visión integral, localizada, situada, ¿no? Pero integral de la educación, a partir de la idea de una praxis educacional, no como ciencia aplicada, sino como una forma de saber no reconocido, silenciado, desplazado, desacreditado junto a sus sujetos de enunciación hacia los bordes del sistema, hacia una jerarquía menor, inclusive hacia la descalificación absoluta. Ustedes saben que la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, en su plan de estudio, no mencionaba ni una sola vez la palabra pedagogía. Había sido desterrada la palabra pedagogía dentro del plan de estudio de Ciencias de la Educación. Y fue todo un movimiento intelectual, pero también político, de intervención en la universidad, de práctica política y militancia en la universidad, que consiguió reformar ese currículum e incluir la pedagogía dentro del plan de estudios. Y no disputamos el título de licenciatura en Ciencias de la Educación sencillamente por una relación de fuerzas. Pero si no lo hubiésemos cambiado, y hubiésemos llamado educación o pedagogía a la carrera. O sea que hay en Argentina una disputa que no es solamente epistemológica, sino que es epistemopolítica, porque es con este desplazamiento de la pedagogía hacia los bordes también se desplazó la posibilidad de que los docentes sean considerados sujetos de conocimiento educativo, sujetos de pedagogía y no solamente objeto de las ciencias de la educación. Hay una relación, si ustedes quieren, de colonialidad de saber
¿no? Y de indolencia de las ciencias de la educación en su versión positivista respecto de esa posibilidad, ¿no? Y simplemente menciono, para pasar a la otra dimensión, que este movimiento es muy amplio, ¿no? Philippe Médier en Francia, ¿no? Por ejemplo, Jorge La Rosa, Carlos Esclier, Fernando Bárcena, ¿no? Todo este movimiento del elogio a la escuela, el elogio al profesor, el elogio al estudio, ¿no? Esta reivindicación de la voz del profesor, dice La Rosa, de la prosa del profesor como forma de recuperar, ¿no? Una lengua para la conversación pedagógica, ¿no? Articulando literatura, cine, filosofía y pedagogía, pero esta búsqueda de una voz o de un tono, de una prosa que permita nombrar de otra forma el mundo escolar, el hecho de hacer escuela, ¿no? Las tareas de la transmisión y la recreación cultural y de la formación de los sujetos, pero con una mirada integrada, totalizadora, no fragmentada y descompuesta, ¿no? En múltiples perspectivas. O el movimiento de la historia, o el grupo de la historia de la práctica pedagógica de Colombia, que ya desde la década del 80 pensaba en esta idea de reconceptualizar el campo pedagógico, ¿no? Reconceptualizar el campo de la educación y de la pedagogía a partir de nuevas miradas y nuevas lecturas. O el movimiento pedagógico colombiano, ¿no? Que su reivindicación es la figura del docente como sujeto de saber pedagógico, frente a la despedagogización que significaron las reformas educativas neoliberales y tecnocráticas de la educación, ¿no? Que contribuían a este desplazamiento del saber, de este saber fundado en el saber de la praxis pedagógica hacia los bordes de la consideración, ¿no? Y del sistema de reconocimiento y de autoridad pedagógica. Entonces, hay todo un movimiento, inclusive social, ¿no? El mismo movimiento pedagógico latinoamericano o la red de docentes que hacen investigación desde la escuela que mencionaba Aline al principio, ¿no? Aquel encuentro en Córdoba era justamente de esa red, ¿no? Aquel encuentro donde comenzó a rodar sin andar. También es un movimiento que reivindica el saber pedagógico de los docentes, el saber que pueden construir los docentes desde la escuela y desde su propia práctica pedagógica, sin necesidad de delegar la autoría de su propia producción a otros autorizados en el campo académico o por las relaciones de saber y de poder dominantes. Bueno, en esa línea, ¿no? Se escribe la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, ¿no? En esta pretensión o en este desafío o en esta aventura epistemopolítica de disputar la palabra legítima en el campo educativo, ¿no? De reivindicar el saber pedagógico como una forma de saber legítima que habilita la palabra de los docentes, ¿no? Y habilita la posibilidad de que los docentes, en tanto que docentes, investiguen su propia práctica. Y hay expresiones de estos muy, muy diversas, ¿no? Pero muy diferentes entre sí, ¿no? Pero que plantean básicamente dos o tres puntos muy importantes, ¿no? En un consenso bastante generalizado de que la pedagogía es una forma de saber descalificada. Segundo, y segundo, ¿no? que resulta necesario revitalizar el lenguaje de la pedagogía como forma de habilitar no solamente la pluralidad epistémica, ¿no? Reclamada por todos los movimientos decoloniales, sino también la posibilidad, ¿no? de aprovechar experiencias, sujetos y discursos que hasta ahora no están siendo reconocidos, ¿no? Y habilitarlos para la conversación pedagógica pública.
Bien, hay también diferencias en cuanto a las formas de pensar este proceso de revitalización de la pedagogía. No, no me voy a detener ahí, sería muy largo, pero algunos plantean la necesidad de releer los clásicos de la pedagogía, releer a Freire, leer de nuevo a Simón Rodríguez, leer de nuevo a los clásicos de la educación activa o de la educación de la nueva escuela, en fin, releer la pedagogía desde estas nuevas coordenadas. Otros plantean profundizar la lectura pedagógica de otros, por supuesto de los aportes de las ciencias de la educación, pero también de la literatura, de la filosofía, del periodismo, del cine, ¿no? De la crítica literaria, en fin. Ampliar las referencias de esta conversación pedagógica y buscar, ¿no? Maria do Carmo acaba de colocar aqui uma questão que eu também penso, né? Eu acho que nessa revitalização dessa pedagogia da formação docente é também pensarmos na nossa pedagogia da formação docente Pero da América Latina, né, Daniel? Pero ahí hay una cuestión. Acá me parece que hay una cuestión que nosotros venimos discutiendo mucho. No es, a ver, para decirlo de una forma que sea contundente, no es lo latinoamericano algo que nos nombra previamente, sino es lo que tenemos que construir a partir de esa reconstrucción narrativa de nuestra propia experiencia. Lo latinoamericano, lo peculiar, lo específicamente latinoamericano, está en cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque también corremos el riesgo de folclorizar lo latinoamericano. Y me parece que el gran desafío es apoyarnos en esas raíces, pero pensar permanentemente en los brotes, en lo que emerge. Y eso me parece que es muy importante, que si tanto Cyrandar como documentación narrativa tiene que también leerse en esa clave. No solamente porque estamos en el territorio latinoamericano y nos identificamos como tales, sino también porque hay una forma latinoamericana tal vez de hacer las cosas. Y eso me parece también muy desafiante. Y la segunda cuestión, ¿no? Aparte de plantear esta, o tercera cuestión, aparte de recuperar lecturas pedagógicas de un universo literario mucho más amplio, ¿no? La fotografía, el cine, la música, ¿no? Empezar a dialogar pedagógicamente con ellas, sino hay otro movimiento que me parece que es donde más se escribe la documentación narrativa, que es la necesidad de reconstruir experiencias de la praxis pedagógica, experiencias pedagógicas llevadas a cabo por los sujetos, ¿no? Como forma también de revitalizar el campo de la pedagogía. No solamente leer a los pedagogos consagrados, o consagrar pedagógicamente autores de otros campos disciplinarios y de otros campos de saber, sino también consagrar la pedagogía profana que construyen los docentes en las escuelas cotidianamente, habilitando la posibilidad de que ese proceso de reconstrucción de la propia experiencia sea protagonizada y con autoría de los propios docentes. Y creo, y acá viene el segundo punto, que justamente la novedad de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, y paro acá porque vengo hablando hace ya mucho tiempo, la novedad es que permite articular esta forma de investigación pedagógica inscripta en el campo pedagógico, protagonizada por docentes, tendiente a construir ese saber y ese conocimiento local, situado, artesanal, a partir del saber de experiencia, mediante un proceso de indagación regulado metodológicamente, pero basado en la escritura de relatos autobiográficos. Dicho de otra forma, la documentación narrativa, entre otras estrategias metodológicas, lo que permite es justamente inscribir la escritura del relato o de las sucesivas versiones, ¿no?, de un relato dentro de lo que a mí me gusta llamar una espiral hermenéutica colectiva. Es decir, un circuito de lecturas entre pares, de comentarios cruzados en una comunidad de atención, ¿no?, una roda de conversa, y una conversación
informada y comprometida entre pares, es decir, entre profesores y profesoras, pero también entre profesores y profesoras que están indagando narrativa y autobiográficamente su propia experiencia y que están tratando de escribir sucesivas versiones de relatos que dan a leer en esa comunidad de pares. Es decir, de escribir la escritura del relato en una comunidad de interpretación pedagógica que colabora, ¿no?, en la indagación de la experiencia de esos pares que confluyen ahí. O sea, la idea no es solamente escribir, sino también leer, comentar y conversar en un colectivo de pares que indagan narrativa y autobiográficamente su propia experiencia. Digamos, creo que entre cada versión del relato que se reescribe en la documentación narrativa está mediado por ese proceso colectivo, por ese ejercicio reflexivo, hermenéutico, colectivo. ¿Y por qué hermenéutico? Porque la lectura de los pares del relato de experiencia implica una interpretación, ¿no?, una hipótesis interpretativa respecto de ese relato, que es devuelta al autor de ese relato como comentario. Entonces, el docente narrador, cuando indaga su propia experiencia, luego de la escritura del relato y durante la escritura del relato, ¿no?, recoge también indicios, pistas, hipótesis interpretativas de sus pares, que profundizan su propia lectura y que la complementan y la suplementan. Cuestiones que él jamás hubiese imaginado, que no lee en su propio trazo, la lectura de otro le permite establecer la distancia requerida para llevar adelante un proceso reflexivo, ¿no?, y de lectura cada vez más crítica. Entonces, esta inscripción dentro de una espiral hermenéutica, en un circuito de lectura, comentario y conversación, ¿no?, es el que dispara, ¿no?, y el que sintetiza el conjunto de recaudos metodológicos que la documentación narrativa se da a sí misma para convertir ese saber de experiencia de los primeros relatos en un saber pedagógico consolidado narrativamente, ¿no?, sin abandonar la forma narrativa, ¿no?, luego de un proceso espiralado de indagación colectiva sobre la propia práctica, sobre la propia experiencia. Entonces, se puede pensar que la documentación narrativa es una forma de investigación pedagógica protagonizada por docentes y que ratifica la autoría del docente sobre su propio saber, a partir de generar un dispositivo metodológico regulado por criterios metodológicos permanentemente revisados y puestos en tensión en los procesos de investigación, formación, acción que plantea la documentación narrativa, ¿no?, y que son debatidos no solamente en el mismo proceso de indagación, formación, acción, sino también en otros ámbitos de discusión pedagógica, como en la red de docentes que hacen investigación desde la escuela, es decir, todas esas formas de organización del campo pedagógico en donde se discuten, se debate públicamente, ¿no?, las formas de legitimación, de validación de estas formas de saber, ¿no? Debate, por ejemplo, contribuye al debate que vienen llevando, por ejemplo, Gary Anderson en la Universidad de Nueva York, ¿no?, buscando lo que él llama criterios de validación de la investigación-acción docente, ¿no?, formas específicas de validación y de legitimación de esas modalidades específicas de indagación emergentes. Entonces, no es que está la documentación narrativa desmembrada de esa posibilidad, sino que es justamente desde esos anclajes en donde responde o trata de argumentar, ¿no?, respecto de las críticas
¿no? Hacia este tipo de estrategias y al mismo tiempo advertir sobre, digamos, los diferentes niveles de utilización de las narrativas dentro del campo de la formación y del campo de la pedagogía. Insisto, siempre es bueno relatar la propia experiencia, al menos para documentación narrativa es mucho más intenso y mucho más interesante en términos epistemopolíticos, que esa escritura de relatos se inscriba en un proceso sistemático de indagación, ¿no?, reflexiva, narrativa y autobiográfico de la propia práctica. Lo que implica no solamente una política de reconocimiento de nuevas posiciones de enunciación o de los docentes como sujetos de enunciación de discurso pedagógico y sujetos de investigación de la propia experiencia y sujetos de su propia formación, no objetos de la formación de otros, ¿no?, de escribir todo ese proceso, ¿no?, en un movimiento mucho más amplio, ¿no?, como una política de conocimiento alternativa a la dominante, ¿no?, como una forma emergente de pensar, ¿no?, la habilitación de una pluralidad epistémica, de una diversidad de formas de construir el saber y de poder, ¿no?, que responden un poco a la indolencia de las formas consagradas de saber, ¿no?, y que ponen en escena lo que Boaventura de Sousa Santos llama segunda ruptura epistemológica, ¿no?, que vendría a romper con la primera, que advirtió Bachelard y que retomó Bourdieu, ¿no?, esta idea de romper con el sentido común. La segunda ruptura epistemológica que plantea Boaventura de Sousa Santos es la reconciliación del conocimiento científico con el sentido común, ¿no?, el reencuentro y la posibilidad de una conversación abierta que habilite nuevas emergentes y disruptivas ecologías de saber. Bueno, un poco esta es la doble argumentación. Un movimiento de reconocimiento de la pedagogía y de los actores del campo pedagógico, fundamentalmente los profesores y las profesoras. La segunda, la necesidad de pensar nuestros dispositivos no solamente como un encuentro entre docentes, sino también como un dispositivo de producción de saber, que disputa, ¿no?, posiciones en el campo acadêmico e en el campo educativo em geral. Que bom, Daniel, poder te escutar, né? Mais um encontro juntos, né? E justamente nesse espaço que é o Cirandar, né? Em que tanto nos aproximamos em questões teóricas, metodológicas, principalmente, né, nessa questão de apostar em dispositivos que são de uma formação horizontal, coletiva, e que tu trazes aí, né, principalmente para quem está te escutando pela primeira vez. Eu vou deixar depois disponibilizado na página do Cirandar alguns artigos da documentação narrativa, porque a nossa intenção hoje era justamente dar mais ênfase a questões em aportes teóricos que o dispositivo nos leva a pensar, né? Então, toda a questão que o Daniel traz de pensar essa pedagogia dos saberes docentes, então eu considerei muito importante, né, para essa live em que dá o começo do nosso Cirandar 2020, né? Nós estamos iniciando, os cirandeiros já receberam a sua primeira carta, então esse ano também decidimos repensar o processo, do mesmo modo que tu inicias a conversa dizendo, né, a necessidade que temos hoje de parar, repensar tudo o que fazemos, né? Há 9 anos estamos fazendo Cirandar, há 9 anos apostamos no Cirandar como espaço em que os docentes não só escrevem relatos, né, mas encontram um coletivo para partilhar seus saberes, né, para então produzirem, estudarem, investigarem, indagarem, né? Então, nisso é muito bom poder te escutar. Nós estamos chegando no final,
tivemos aqui alguns comentários. Eu vou deixar salva essa live no canal do Cirandar no YouTube, para que todos possam também assistir. Passo depois para o Daniel também. Ah, Tá? muchas gracias. Sí, porque ahí también nosotros en la red de formación docente y narrativas pedagógicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, tratamos de poner en circulación todas estas discusiones, difundimos también muchas de las rodas de conversa que Cirandar impulsó y me parece que eso es un buen convite también, ¿no? No solamente a que nos cuenten desde Cirandar todo lo que aprendieron vinculado a la formación de profesores y también a la investigación pedagógica de la propia experiencia y generar estos espacios de encuentro y de conversación. Yo creo que son absolutamente necesarios, que nos detengamos un poco a pensar todo lo que aprendimos y todo lo que nos falta por aprender, ¿no? Y también a sopesar los desafíos que implica, ¿no?, meternos en estas aventuras de saber pedagógico, ¿no? Entonces, me parece que 20 rodas de conversa es un material inigualable, ¿no?, como para pensar una buena edición y disponerla en las redes. Seria Com muito certeza. interessante. Eu penso que todo o material que produzimos nos fortalece enquanto rede, né, Daniel? Então, essa importância de termos esses momentos de conversa. Yo creo que las dos cosas, intercambiarlo, pero también ponerlos a circular hacia otros, ¿no? Como reconocernos como una red de pensamiento y al mismo tiempo convidar a otros a que conozcan nuestra producción, porque yo conozco Cirandar, entonces tengo un momento libre y me meto por Cirandar y veo las cosas que hacen. Pero hay otros que no conocen y que tal vez podemos ayudar a que conozcan lo que hacemos y que también se interesen por estas formas de pensar la educación, la pedagogía, la formación de profesores, la investigación pedagógica y hasta el currículum, o hasta los contenidos, ¿no? Los propios contenidos disciplinares. Así que bueno, me parece que la aventura ya está abierta. El tema es que nos animamos a vivirla, ¿no? Que bom. Obrigada, Daniel. Obrigado a todos. Eu quero também dizer que o Daniel, então, ele foi convidado, né, para a nossa última live neste momento, né? Então, estamos encerrando as nossas lives hoje. O Daniel fez essa fala de... Eu não gostaria de dizer que é um encerramento, porque estamos começando um novo ciclo, que é um processo formativo intenso do Cirandar 2020, e que começa em setembro e vai até março de 2021, né? Um processo intenso, porém lento, que nos dê esse tempo para escrever, esse tempo para viver essa experiência que é desafiadora para todos, né? Então, o Daniel veio então trazer essa aula, né, esse encerramento desse momento das lives. Eu quero agradecer a todos os cirandeiros que estiveram conosco toda segunda-feira, né, e agradecer então, Daniel, por mais esse momento juntos. Muito obrigada. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Um abraço a todos.